Bueno, la contabilidad variable o marginal. Esta es una filosofía directamente asociada a la contabilidad de gestión y se utiliza desde la gerencia para temas de planeación, para poder identificar y analizar la variación de la utilidad frente a los niveles o volúmenes de venta. En este caso, no se consideran los costos fijos, es decir, como su nombre lo dice, costeo variable marginal, es un costeo directamente atribuible a los volúmenes de producción, por lo cual los costos fijos son considerados un gasto del periodo en el cual se incurren, es decir, que se llevan directamente al estado de resultados como un gasto y ese costo no es inventariable. La base de costeo. Entonces, hablamos de que para esta filosofía se puede implementar una base histórica predeterminada que puede ser estimada o estándar, normal, hablamos de costos reales y otros predeterminados. Entonces, histórica es con base al, al histórico pues de resultados, perdón, de costeos anteriormente asociados pues directamente a esos mismos productos que se pueden tener en cuenta como pues base de costeo en esta filosofía. Predeterminado, que son estimados estándar, que fue lo que vimos en una de las filosofías anteriores, que eran pues directamente costos ya predeterminados, teniendo pues en cuenta unos estudios y análisis pues que están directamente atribuidos a la capacidad de la organización, a los precios, a las cantidades en que se pueda pues producir en condiciones normales de productividad. Es importante tener en cuenta aquí que esa filosofía entonces eh, discrimina, discrimina pues solamente los costos variables. Entonces, pues a diferencia ya del costeo absorbente, que es por ejemplo un costeo que se utiliza bajo estándares internacionales de información financiera, con esta filosofía de costos se elimina pues es como ese dilema que hay entre lo que es fijo y variable. Bajo el coste por absorción se contemplan todos los elementos del costo en un grupo total, es decir, que se considera material directo, la mano de obra directa, los CIF y los costos totales en ese grupo pues total y como su mismo nombre lo dice, costo absorbente, o sea que asume todos esos costos. Mientras que aquí la asignación se hace solamente a los costos variables. O sea, esa es la diferencia que hay frente a estas dos filosofías. Listo, entonces las ventajas del costo variable o marginal. Entonces, principalmente, pues permite hacer una planeación y proyección de utilidad, hacer un comparativo de esa variación real, perdón, de esa utilidad real frente a la planeada, teniendo pues estándares de producción anteriormente. Entonces, es, esta filosofía se puede pues optar como una herramienta directamente asociada pues como a la estrategia de la organización. Entonces, eso permite pues hacer esos análisis y tener esa pues identificación de los factores que, que afectaron esa utilidad frente a los cambios pues en los niveles de venta. Bueno, determinar los riesgos, oportunidades para la compañía. Debemos tener en cuenta que como es información disponible que nos va a permitir el análisis y la toma de decisiones a corto plazo, esas variaciones de utilidad, que en este caso digamos sean negativas, van a permitir que durante el periodo se puedan tomar actividades que puedan corregirse, pues teniendo en cuenta por un lado el tema de las ventas, digamos que también considerando la producción
de la organización en ese periodo. Entonces, una de las ventajas es que se puede hacer pues como un seguimiento constante a esos niveles de variación en producción y en ventas. Listo. Las desventajas del costo variable, principalmente y al inicio digamos que de la estructuración de este sistema de costos, es que se pueden tener dificultad para la definición exactamente de lo que es costo fijo y variable. Entonces, eso siempre pues es un dilema, digamos, em, el establecimiento para poder determinar qué se puede en ocasiones atribuir directamente a los niveles de producción. Entonces puede generar un poco de dificultad pues la estructuración en sí del sistema, pero ya después de que está definido lo que es variable, ya digamos que a través pues de la definición, de acuerdo en los periodos y según la política, pues se tenga que revisar, puede ir siendo un poco más fácil. Claro que hay que tener en cuenta que pueden ingresar nuevas variables, nuevos productos, nuevas actividades o nuevas situaciones al sistema de costos en las cuales se va a hacer esa evaluación si se puede atribuir directamente a la producción para considerarlo variable o si definitivamente es un costo fijo y ya en este caso, como lo dije anteriormente, deba llevarse eh, como un gasto del periodo y no se pues, puede inventariar directamente al activo. Pues es importante tener eso en cuenta, que los costos no se pueden capitalizar al inventario bajo esta filosofía. Otra de las desventajas es que si puede haber variación ante cambios en volúmenes, en los volúmenes de producción, entonces no considera pues otras variables, sino que pues se consideran solamente estos costos. Cuando, como aquí por ejemplo, en el texto, el profesor nos explicaba que los descuentos en los diferentes niveles de compra que puedan darse, pueden generar variaciones en este caso. Y considerar pues como que la capacidad de todos los recursos y procesos es igual, entonces eso va a conllevar a que se pueda generar ineficiencia en la gestión de los verdaderos causales, digamos así, de esa variación en los volúmenes de producción. Entonces, porque las variables pues no deben estar asociadas pues solo directamente a los niveles de producción, sino que pueden haber otras variables que en este caso pues puedan afectar y pues la gestión de estas variaciones debe ser diferente para cada una de las situaciones. Listo, entonces en la siguiente imagen eh, podemos analizar un ejemplo de un estado de resultados bajo esta filosofía de costos. Entonces aquí podemos observar, se están considerando los costos material directo, mano de obra directa y CIF, que son los costos asociados directamente a, a la producción, a los niveles de producción. Es decir, aquí no estamos, como podemos observar, considerando los costos fijos. En este caso, si se llega a presentar algún costo fijo, debemos llevarlo como un gasto atribuible directamente al periodo pues, en el que se incurre. Entonces debe considerarse en este caso, aquí en este ítem de gastos podemos observar, por ejemplo, 360 pues perdón, o sea, en este ítem de gastos podemos observar en esta columna de fijos 20 millones. Corrijo, estos 360 hacen parte pues de los costos variables. Aquí identificamos pues que los costos variables, aquí estamos totalizando en total 4.360
costos variables que son pues capitalizables y se cargan directamente a los inventarios. Entonces ahí corrijo, pues no son 360 que hacían parte de los costos fijos, sino que en la columna de costos fijos ya identificamos unos CIF de 18 millones y unos gastos de 20 millones, en total 38 millones, los cuales no se van a poder capitalizar en el inventario, sino que se deben llevar como un gasto del periodo. Listo, entonces los usos o aplicaciones del costo variable o marginal. Entonces, son varios los usos y aplicaciones, pero principalmente es la determinación del punto de equilibrio. Entonces, eh, esta determinación del punto de equilibrio eh, puede utilizarse para la planeación de la estimación, por ejemplo, de las ventas, con lo cual se va a poder poner metas y estándares desde un punto de vista de alineación estratégica de toda la organización. Entonces, digamos que el fin de una empresa va a ser siempre generar utilidades em, y pues, digamos, qué es lo que quieren pues finalmente los inversionistas y a ir un poco más allá, digámoslo así, que es generar ese valor, digamos, extra que le permita a la empresa crecer, a las utilidades crecer y, y a los y al capital pues de la organización y con eso pues va a conllevar el incremento de utilidades y pago y finalmente pues digamos que el pago de dividendos para los accionistas, que es uno de los fines pues principales de la organización, la generación de valor en todo el sentido de la palabra. Entonces el punto de equilibrio es ese punto cero en el que las ventas cubren todos los costos y gastos de la organización. Es decir, como podríamos analizar ahorita, ese punto de equilibrio es en el que esas ventas van a cubrir, digamos, la totalidad de los costos y gastos asociados en los cuales la empresa ni va a ganar ni va a perder. Ese pues es el principal uso. Entonces eso va a conllevar a que la gerencia, las áreas comerciales, las áreas de producción puedan pues establecer como esos objetivos y cada periodo o si se establecen metas de ventas por mes, por año y al final pues se busca alcanzar un objetivo común entre toda la correlación pues que existe entre cada una de las áreas, pues que finalmente durante la ejecución de ese periodo se puedan ir haciendo mediciones y evaluaciones que puedan permitir determinar si se está cumpliendo o no con los planes establecidos en cuanto a producción y ventas. Entonces, uno de los puntos de equilibrio de liquidez, el primero es el EBITDA. Este es un indicador financiero de liquidez en el cual se puede hacer el análisis de la utilidad considerando solo las partidas de generación de flujo de efectivo, es decir, que representan liquidez. Las otras partidas para el análisis de este indicador pues no se tienen en cuenta. El EVA, que es el valor económico agregado, es un indicador pues que prácticamente lo podemos considerar de liquidez y de rentabilidad. Aquí digamos que esto es un indicador de medición y evaluación de la gestión en sí de la administración, porque es el que nos muestra y permite determinar si definitivamente se está generando valor a la organización, si se están cumpliendo con los niveles de venta estimado, si se está cumpliendo con los márgenes de contribución o estos márgenes pues de rentabilidad esperados por los accionistas, se está cumpliendo adicionalmente con el pago de las obligaciones financieras que permiten la financiación de la operación de la organización
Entonces, la idea de esta filosofía es que permite pues establecer y tener en cuenta no solo variables cuantitativas, sino también cualitativas, porque finalmente estos indicadores, tanto de liquidez como de rentabilidad, permiten evaluar la gestión evaluar la gestión en sí en toda la organización, y es lo que al final de año pues permite decirnos si terminamos bien o terminamos mal, si cumplimos, si no cumplimos, y si no cumplimos, por qué se falló, en qué partes del proceso hizo falta, por qué cada área no cumplió con sus metas, o nos permite pues como identificar también esos factores. Dice entonces, la determinación pues de estos puntos de equilibrios, como le indiqué anteriormente, depende de unos elementos, y lo que podemos observar aquí de esta fórmula que nos compartió el profe Didier a través del documento, para poder, digamos, eh, hacer la identificación de cada uno de estos factores, se deben tener en cuenta estos elementos. Entonces, podemos observar el precio de venta unitario, costos y gastos variables unitarios. Entonces, aquí se resta precio de venta menos costos y gastos variables unitarios. Eso se multiplica por la cantidad o volumen de ventas en unidades, menos los costos y gastos fijos, excepto el costo del inversionista, que ya vamos a ver a qué se asocia este costo inversionista. Con esto se obtiene la utilidad antes de impuestos. Y entonces, para la identificación de la contribución marginal neta ponderada por unidad, se resta el precio de venta menos los costos y gastos variables unitarios. Y la utilidad antes de impuestos se obtiene mediante, entonces, costo del capital propio o utilidad esperada por inversionistas más EVA esperado, que es el valor económico agregado, sobre uno menos la tasa de impuestos. Entonces, en sí, aquí, a partir de esta fórmula, aquí ya hablamos de, digamos, de una utilidad total, considerando y teniendo en cuenta estos costos de las fuentes de financiación. ¿Cuáles son esos costos de las fuentes de financiación? Entonces, primero los intereses pagados a los bancos. Entonces, digamos que para la constitución de la empresa, cuando una de las fuentes de financiación son las entidades financieras, cuando no se tiene un capital propio requerido para la operación total, entonces esas fuentes de financiación van a esperar una tasa de retorno, digámoslo así, o que se les pague, pues se les reconozca algo por esa actividad o ese beneficio que nos prestan a través de préstamos bancarios, para poder llevar a cabo el desarrollo de la organización y los objetivos. Entonces, ellos van a esperar pues como una retribución en sí por eso, y establecen unas tasas de interés que ya digamos los rangos las tasas esperadas están en unos rangos máximos permitidos pues por la autoridad de control financiero. Entonces, si un banco nos presta 100 millones, ellos esperan obtener un retorno a través de intereses, entonces esperan recibir el capital más los intereses. Voy a decir un ejemplo, el 3%. Entonces, de esos 3 millones, ellos esperan recibir en sí totalmente eh, 103 millones. Esperan que se les retorne el capital y adicionalmente los intereses, bueno, poniendo pues como ejemplo de que estén cobrando un interés del 3% en este caso. Entonces, ese costo, a través pues, de esta filosofía de costos, es posible considerarlo, y va a ser parte, digamos, o sea, tener en cuenta para esa utilidad final total, considerando pues y teniendo en cuenta estos costos de la fuente de financiación. Y adicionalmente, y consideraría que es uno de los indicadores más importantes,
pues el porcentaje de rentabilidad exigido por los socios, ¿sí? Ellos esperan, por eso esta misma base de costeo o esta filosofía es muy importante también al inicio. Esas reuniones estratégicas, pues en las que se definen metas, se establecen indicadores, permite pues desde toda la parte de planeación y proyección, eh, esta filosofía permite pues como obtener toda esa información que al final nos va a permitir comparar y decir si se cumple o no se cumple, si definitivamente la administración, la gerencia está generándole valor agregado a la organización y si no le está generando valor y en caso contrario está destruyendo pues valor, eh, pues va a poder permitir identificar cuáles son esos factores. Y si se genera valor, entonces esto pues aparte de que genera un valor, pues como el propio nombre del indicador lo dice, valor agregado, genera pues un incremento de valor de la organización en el mismo mercado, porque ya permite hacer proyecciones financieras, permite pues hacer un cálculo de la valoración de la organización y entre mayor sea el indicador de valor económico agregado, pues mayor puede ser el valor de la organización en el mercado y puede ser pues más atractivo para los inversionistas y para los acreedores. Entonces, como venía indicando, a través de esos indicadores EVA y VAN se puede hacer la evaluación y gestión de la capacidad. Listo, entonces los indicadores EVA y VAN son indicadores propios de la filosofía del costeo variable o marginal. Entonces, el EVA principalmente es esa generación de exceso de utilidad frente a la expectativa de los inversionistas. Entonces, si ellos esperaban obtener una rentabilidad anual del 10%, pero resulta que se excedieron pues como esas expectativas por la gestión de la administración, por el incremento de los niveles de venta. También podemos decir que no solo niveles de venta, sino también niveles de producción. Entonces están generando un valor adicional, por eso decimos valor agregado, un valor adicional a esa expectativa que se venía generando. Y finalmente ese valor económico agregado adicional que se genere va, va a llevar la medición de este indicador, que sería el indicador PAM, que es el que nos permite pues determinar ese incremento de valor agregado de mercado, que digamos en inglés sería Market Value Added. Entonces, eso permite, digamos, generarle una valorización a la empresa. Y efecto, pues, de ese valor económico agregado, como lo indicaba, de este indicador EVA.